Buenos días para todos, para todas. Un hermoso día con este solazo que tenemos acá. Está fresco, Pachomba, ¿no? Está fresco, Pachomba, pero al solcito está hermoso, realmente hermoso. Yo soy team invierno, Yo soy de los que le gusta el invierno, así que estoy chocho acá. En el invierno de Suárez al solcito. Gracias, Ricardo, por recibirnos nuevamente. Él decía, uno de los ministros que más veces vino a Suárez, me gustaría venir más seguido, porque cada vez que vengo veo cosas increíbles, realmente. Así que agradecerte por este laburo, por todo lo que haces, ¿no? Pero hoy en particular, en un día muy particular, bueno, hoy es el feriado del 17 de agosto que se adelanta, es de los feriados movibles, digamos así. 17 de agosto se cumplen el domingo 175 años de la desaparición de nuestro padre de la patria, ¿no? Del general San Martín. Yo soy un fanático del general San Martín. He leído su historia, sobre su historia personal y sobre su obra, tanto civil como militar. Y algo que me gusta mucho a mí del general San Martín, que son las máximas que le dedicó a su hija, a Merceditas. Y en particular me gusta una que dice que hable poco y lo preciso. Así que voy a tratar de hacerlo. Voy a tratar de hablar poco y lo preciso. Me gusta mucho porque a veces uno se encuentra con gente que habla mucho y no dice nada. O dice mentiras. Peor, dice mentiras, como la que veíamos ahí al principio del videíto. Ahí al principio del videíto había alguien que decía que la universidad es un curro y que a la universidad pública solo llegan los ricos, ¿no? Los hijos de los ricos y de la clase alta y de la clase media alta. Eso es mentira. Yo respeto esa opinión porque es el presidente de la nación y fue votado por los argentinos. Lo respeto. No la comparto y la discuto, porque no es verdad. Todos los que fuimos a la universidad pública sabemos que puede haber hijos de personas con mejores condiciones económicas, pero que la grandísima mayoría de los pibes, las pibas, la gente en general, la población, el pueblo que va a la universidad pública, no es rica, no es de clase alta, es de clase media y en muchos casos, sobre todo en algunas universidades de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, son los hijos de los laburantes que por primera vez en su familia, primera generación familiar, en muchas universidades hasta el 90% de los alumnos, me dice sí, porque es así, porque es estadísticamente así, ¿no? Andrea, los hijos de los laburantes, los alumnos son el 90% a veces de la matrícula, son hijos de laburantes, de gente que labura muchas veces durante todo el día, como decía Agustina era, ¿no? Agustina, como decía recién Agustina, que ella seguramente trabajaba durante el día y en sus ratos libres de criar a su familia, de atender a su familia, de tener su trabajo, podía venir a estudiar acá a este centro universitario. Ese es el objetivo que nosotros nos trazamos cuando lanzamos el programa Puentes, que es un programa pensado específicamente para el interior de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido es uno de los programas más federales que tenemos en la provincia de Buenos Aires, porque el federalismo no se declama. Hoy nadie dice soy unitario, ¿no? Es medio vergonzante. Algunos lo practican el unitarismo, pero nadie lo dice. Algunos lo practican, pero nadie lo dice. Pero todos dicen, no, yo soy federal, estoy de acuerdo con las políticas federales. Ahora, hay que decirlo y hacerlo, que es lo que hizo el gobernador. Establecer políticas específicas para el interior de la provincia de Buenos Aires, muchas veces olvidado. Muchas veces olvidado por la política. Porque explico por qué es olvidado por la política. Porque el grueso de los votos está en el conurbano bonaerense. Y muchas veces la política dice, bueno, entonces hay que hacer políticas donde están los votos porque eso después me reditúa en materia de votos. El gobernador cuando empezamos la gestión nos dijo otra cosa. Eso no implica abandonar el conurbano, ni mucho menos. Eso implica también ocuparse de los temas, de las problemáticas del interior profundo de la provincia de Buenos Aires. Me acuerdo que cuando Axel asumió su primer mandato, en la primera reunión de gabinete, al otro día que asumimos, no, el mismo día, después que juramos, nos fuimos a la Casa de Gobierno, ahí al Salón de los Acuerdos, nos sentamos todos alrededor de una gran mesa que hay ahí, todos los ministros, y lo primero que nos dijo es, primera instrucción de mi gobierno, todos los municipios son iguales, si son del interior, si son del conurbano, si son muy chiquitos, si son con mucha población, si son con poca población, si los gobiernan intendentes de nuestra fuerza política, si los gobiernan intendentes de otra fuerza política, yo trabajo y voy a gobernar y ustedes van a trabajar para los 17 millones de bonaerenses, para los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto,
Por lo tanto, nos dijo el gobernador, pónganse creativos y todos los programas de gobierno que establezcamos durante este periodo, y después obviamente ese compromiso se renovó en el segundo periodo, tienen que estar pensados no solo para la problemática de las ciudades más grandes, las ciudades más pobladas, sino para el interior profundo de la provincia de Buenos Aires. Y en ese marco es que nació el programa Puentes. En ese marco es en donde nació el programa Puentes. Voy a contar brevemente la historia, probablemente ya la haya contado en la inauguración, pero como dice Mirta Legrand, el público se renueva. El público se renueva. Es así, cuando recorrimos en la campaña, antes de 2019, del mandato de Axel de 2019, recorrimos los 135 municipios, no solo el conurbano, sino que recorrimos los 135 municipios, dando charlas en las plazas, en las sociedades de fomento, en los clubes, hablando con la gente, etc. Y lo que nos pasaba en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires es que, miren lo que digo, lo digo también por lo que contó Agustina, las mamás y las abuelas de los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires nos decían, una de las cosas que nos pedían en todos lados en donde no había universidad, ¿no? Porque hay muchos distritos grandes de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, que ya tenían su universidad. Nos decían, no, yo quiero un lugar en donde mis hijos, mis nietos puedan, mis nietos, mis nietas, etcétera, puedan estudiar una carrera universitaria, porque nosotros somos gente de bajos recursos y si no hay un centro universitario, si no hay una universidad, nos decían, no nos decían un centro universitario, si no hay una universidad acá en el pueblo no pueden estudiar, porque yo no tengo la forma, no tengo los recursos como para que se vayan a vivir a La Plata, que se vayan a vivir a Mar del Plata, que se vayan a vivir a Tandil, que se vayan a vivir a Bahía Blanca. Y el gobernador, como siempre, con su cuadernito espiralado que anda desde entonces, tomaba nota de las necesidades que había en toda la provincia de Buenos Aires. Cuando empezó la primera gestión nos pidió que pensemos un programa específico para que las carreras universitarias que se dictan en las ciudades más grandes, en el conurbano, en La Plata, etcétera, también se puedan empezar a dictar en el interior de la provincia. En el medio tuvimos un problemita que se llamó la pandemia, no sé si se acuerdan, entonces ahí hubo que modificar un poco las prioridades en términos de políticas y también las prioridades presupuestarias, pero una vez que dimos las 45 millones de vacunas contra el COVID, pudimos superar esa pandemia y empezamos con la agenda de otros temas sustantivos como es la educación universitaria, la educación superior. Y ahí lo cuento, estos días lo conté muchas veces porque estuve inaugurando, en estos últimos 3 días, inauguramos 3 centros universitarios como este y 2 ampliaciones de centros universitarios, acá todos en la región, en la 6ª sección electoral. Entonces le dije a Juan, al Colo, a Juan Bardinelli de mi equipo, le dije, bueno, ponete a estudiar cómo hacer esto. Fíjate en el mundo si alguien lo hizo. Esto que nos pide el gobernador, que más allá de las universidades que hay en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires es la provincia que más universidades tiene, obviamente por su cantidad de población, por su territorio, etcétera. Tenemos 25 universidades nacionales y 2 universidades provinciales, pero claramente no estaba alcanzando eso, porque había mucha gente que nos reclamaba lugares para estudiar carreras universitarias a pesar de la existencia de esas 27 universidades públicas que tiene la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí con el Colo y su equipo se pusieron a estudiar cómo hacer esto, y hicieron un repaso de lo que pasaba en el mundo y no existía algo así. Algo parecido había en algunas regiones de Alemania. Detectamos eso y dijimos, bueno, entonces ¿cómo no hay experiencia mundial? ¿Cómo se hace? Y siguieron estudiando un poquito más y se dieron cuenta que ya existía algo en la provincia de Buenos Aires. Se llamaba Universidad Provincial del Sudoeste. La Universidad Provincial del Sudoeste, a diferencia de lo que hacen las otras universidades, comento lo que en general sucede con las universidades nacionales. Tienen un campus principal, digamos, un lugar de estudios principal, en donde todos los alumnos van a estudiar ahí. Bueno, el modelo de la Universidad Provincial del Sudoeste es al revés. Más allá de que tiene una sede central, administrativa, pedagógica, tiene sedes y dicta clases por distintos lugares acá, de lo que nosotros llamamos, bueno, la región sudoeste, nosotros en términos políticos lo llamamos la 6ª sección electoral. Y ahí dijo, bueno, entonces hay que hacer eso. Hay que hacer eso, pero no solo acá en el sudoeste, sino en toda la provincia. Y ahí sale el modelo Puentes. ¿Qué cosa es? Es muy sencillo, ¿eh? No requiere tampoco de mucha creatividad, lo hemos hecho, salió bien. Es decir, bueno, si hay chicos que no pueden ir a la universidad porque les queda lejos, porque no tienen los recursos, acerquémosle la universidad a los pibes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, poniendo centros universitarios, edificios cómodos,
donde se puedan dictar clases universitarias y trayéndole a los profesores. Mirá qué sencillo. Si los pibes no tenían los recursos para irse a Bahía Blanca, traigámosle a la Universidad de Bahía Blanca acá, a la Universidad de La Plata acá, a la Universidad Nacional de General Sarmiento acá, a la Universidad Nacional Arturo Jauretche acá. Y trajimos a las universidades acá. Y a los 42 centros universitarios que ya inauguramos como este, en toda la provincia de Buenos Aires. Más grande, más chico, pero hemos avanzado. 42 centros universitarios, 42 edificios nuevos, ya inauguramos en el interior de la provincia de Buenos Aires para dictar clases. Estamos dando clases. Estamos dando clases del programa Puentes con las mejores universidades nacionales que tienen asiento en la provincia de Buenos Aires y con nuestra Universidad Provincial del Sudoeste en 80 municipios, que antes no se podía estudiar una carrera universitaria. Ahora se puede. Ahora se puede. Dirán, bueno, son pocas carreras, no son tantos alumnos, tenemos 10.750 alumnos en el programa Puente. No, es un montón. Es un montón. Es el 2% de todas las carreras, de todos los alumnos universitarios que hay en la provincia. Ahora, es el 2% instalado, planificada y quirúrgicamente en lugares en donde si no estaban estos centros de estudiantes, la población no podía estudiar. El caso de Agustina es paradigmático, ¿eh? No, porque yo siempre, yo soy docente universitario hace 25 años y doy materias para chicos de 20, 21 años en la Universidad de Quilmes. Entonces siempre digo para que vengan a estudiar los chicos y las chicas. Y es un prejuicio o es mi costumbre, es mi uso y costumbre, que son en general pibes jóvenes los que cursan mi materia. Mucha gente puede estudiar recién cuando acomodó un poco la vida. No tuvo los recursos para estudiar antes, no tuvo el tiempo para estudiar antes, después por ahí ya tiene una familia, tiene un trabajo, se pudo acomodar, pudo generar unos horarios, como contaba Agustina, y puede estudiar. Pero puede estudiar Agustina porque está este centro, ¿eh? Probablemente, no quiero hablar de cosas que no sé Agustina, pero probablemente si vos te tenías que ir a estudiar a Bahía Blanca no podías hacer una carrera universitaria. Bueno, me animo a adivinar, porque ya lo vi esto en muchos lugares. Así que nosotros estamos acá, vamos a seguir con el programa Puentes para que haya miles de Agustinas en la provincia de Buenos Aires, para que haya miles de personas que pueden efectivamente ejercer su derecho a formarse, a capacitarse, a acceder al conocimiento, que es bueno en sí mismo, ¿no? Acceder al conocimiento, entender mejor cómo funcionan los procesos físicos, los procesos químicos, los procesos biológicos, los procesos sociales, los procesos económicos, los procesos técnicos. Eso ya es un valor en sí mismo, entender mejor cómo funciona el mundo, la sociedad, etcétera. Pero además eso le permite tener seguramente un mejor trabajo, un mejor salario, un trabajo más formal, más digno, más próspero, beneficios individuales para el que hace el esfuerzo de estudiar. Pero también eso es bueno para toda la comunidad, para todos ustedes, que haya más gente acá que estudie. Es un tema individual solamente, exclusivamente. Es bueno para las sociedades, porque cuanto más profesionales tengan, mejores condiciones van a tener para seguir solucionando los problemas que todavía seguramente existen, como existen en toda la provincia de Buenos Aires, en cada uno de sus 135 municipios. Cuanto más profesionales, cuanto más capacitados, cuanto una cabeza que accedió más al conocimiento, mejores posibilidades de solucionar todavía los problemas pendientes. Eso significa la universidad pública. No es un proyecto individual la universidad pública, es un proceso colectivo, es un proceso social, es un proceso que involucra a todos, a los que vienen a estudiar y a los que no vienen a estudiar. Porque después yo me acuerdo, perdón, hoy estoy hablando, espero ser preciso, pero estoy hablando mucho, no le estoy haciendo mucho caso a San Martín. Porque me vino a la cabeza algo. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Quilmes tenía una de las primeras materias de economía que era microeconomía. Tenía un profesor americano, estadounidense, Sheets se llamaba, de apellido, que era medio como libertario ya en esa época. Y lo que decía el tipo era que es injusto que en esa universidad sea gratuita, que la universidad en donde él daba clases sea gratuita, porque seguro que entre los alumnos había gente que podía pagar una cuota. Y no entendía el concepto de los derechos y no entendía el concepto del beneficio social que trae tener una universidad. Porque inclusive los que no vienen a la universidad se benefician de esta universidad. Porque como digo, seguramente salen muchos profesionales en distintos sectores, en salud, en educación, en ingenierías, en programación, etcétera, que después le van a solucionar problemas a esa gente que lamentablemente no pudo venir a la universidad. Por eso hay que pensarlo como cuestiones en términos colectivos, no solamente en términos individuales. Así que estamos hoy festejando, celebrando esta ampliación.
Y después quiero hablar un poquito de esa ambulancia. Quiero hablar un poquito de esa ambulancia, que también es el Estado. Esto es el Estado, esa ambulancia es el Estado. Esa es la ambulancia, igual que esa, entregamos en estos años 388 de esas ambulancias en toda la provincia de Buenos Aires. En todos los distritos de la provincia de Buenos Aires entregamos ambulancias, que no es una camioneta común. Es una Mercedes, está altamente equipada, ¿no? Ahí el compañero sabe muy bien los detalles, pero altamente equipada. ¿Saben cuánto sale esa ambulancia? 190 millones de pesos sale esa ambulancia. Si la multiplicamos por 388, que son las que entregamos, son 74.000 millones de pesos invertidos en ambulancias solamente en la provincia de Buenos Aires. 74.000 millones de pesos invertidos por el gobernador en ambulancias en la provincia de Buenos Aires. ¿Es un mal gasto? ¿Eso está mal? No, eso está bien. Seguro que la necesitaban y seguro que necesitan 2 más, probablemente, como se necesitan en toda la provincia. Ahora, ¿qué problema tenemos? Nos hubiese gustado entregar 700, 800, todas las que hagan falta. Hay un gobierno que nos recortó el presupuesto. Solamente en el presupuesto que nosotros utilizábamos para seguridad, en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que le entregaba al Gobierno Nacional a la provincia y que lo cortó Milei, nos recortaron 750.000 millones de pesos. 10 veces toda la inversión que hicimos en entregar esas 388 ambulancias. Podríamos haber entregado 3.888 ambulancias. Pudimos entregar 388 porque el Gobierno Nacional, entre otras tantas cosas, ¿no?, nos recortó esos 750.000 millones de pesos. ¿Que equivalen a qué? A 1.000 patrulleros. 10.000 patrulleros. Podríamos haber comprado 10.000 patrulleros más con esos 750.000 millones de pesos que nos sacó Milei. Podríamos haber comprado en materia de seguridad, porque se utilizaba para eso, 30.000 cámaras de seguridad. Y así sucesivamente, porque el recorte total son 12 billones que le hizo el Gobierno Nacional al gobierno de la provincia de Buenos Aires entre la obra pública y los fondos que nos recortó. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en las vísperas de una elección, ¿no? Estamos en campaña, todos, bueno, muchos de los que están acá forman parte de agrupaciones políticas, están en campañas. Agradezco también la presencia, entiendo que hay concejales de otras fuerzas políticas, agradezco su presencia, porque estas son políticas de Estado. Entregar ambulancias y hacer centros universitarios son políticas de Estado que todos se deberían comprometer a apoyar. Estamos ahora ante unas elecciones. Yo muestro ese video con mucho respeto, en donde la primera parte son declaraciones directas del presidente de la Nación. No están tocados, no están modificadas, no es inteligencia artificial, cosas que hace muchas veces los militantes, las fuerzas políticas de la Libertad Avanza, que hacen, modifican el discurso con inteligencia artificial, recortan el discurso, como le hicieron al gobernador hace poquito, ¿no?, y que fue noticia nacional. Es directamente el discurso del presidente. El otro día en un lugar lo pasamos y había un concejal de su fuerza política que se ofendió y se levantó. ¿Por qué se levantó el concejal de la Libertad Avanza cuando yo mostré al presidente decir que la universidad es un curro? Sí lo dijo. ¿Por qué se levantó y se fue ese concejal cuando yo le mostré que su presidente dice que a la universidad solamente van los ricos? Es vergonzante, ¿no?, decir eso. Por eso se habrá levantado. Porque no acepta ni siquiera lo que dice su presidente. Eso es lo que dice su presidente. Esto es lo que hacemos nosotros. Construimos centros universitarios, damos carreras universitarias, traemos ambulancias, hacemos obra pública, como sabe bien Ricardo, que sigue haciendo el gobernador, pero que no sigue haciendo el gobierno nacional. Yo, independientemente de la fuerza política de la que participe cada uno, solamente a modo de advertencia quiero señalar que cuando se enfrenten a la urna y a las boletas que están ahí para meterlas en el sobre y en la urna, va a haber boletas que vienen con ambulancias y que vienen con centros universitarios y que vienen con carreras universitarias y que vienen con obra pública y que vienen con paritarias. Y hay otras boletas que vienen sin obra pública, sin paritarias, desfinanciando la universidad pública y diciendo que la universidad es solo para los ricos. Eso. Después cada uno sabe, como se suele decir, dónde le aprieta el zapato y las preferencias políticas e ideológicas que tiene. Pero yo advierto, hay una boleta que viene con esto y hay otra boleta que no viene con esto. Así que solamente con ese consejo general, quería agradecerte, Ricardo, Pablo, Andrea, por estar acá, a todo el pueblo que se ha acercado
en esta mañana que deben estar muy orgullosos de este centro universitario, de los más lindos que tiene, de los más lindos y los más grandes que tiene la provincia de Buenos Aires, y traerte el compromiso, Ricardo, del gobernador, de que si vos querés seguir ampliando este centro, querés seguir sumando carreras, acá va a estar el programa Puentes, acá va a estar el gobernador, para seguir ayudando a ustedes, a Coronel Suárez. Muchas gracias. Hemos escuchado al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en esta jornada histórica